Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. Les recordamos que hoy continuamos con el estudio de la carta de Pablo a Timoteo. Así que quiero invitarles allí para que puedan abrir esta carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo. Y hoy estamos ya introduciéndonos en el capítulo número 5. Capítulo 5 de esta carta de Pablo a Timoteo. Así que el que lo tenga, diga amén. Y no les voy a pedir que se pongan de pie, ya hemos estado de pie bastante tiempito, pero no se me duerma. Primera de Timoteo, capítulo 5, dice así la palabra del Señor, mis hermanos. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. ¿Qué les parece si leemos nuevamente, ya que es cortito? Primera de Timoteo 5:1 dice así la palabra del Señor. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Mis hermanos, nosotros estamos iniciando este nuevo capítulo 5 de la carta de Pablo a Timoteo. Si ustedes se recuerdan, en capítulos anteriores, en estudios anteriores, ya el apóstol Pablo trató con temas sobre la iglesia. El apóstol Pablo escribió cuál era la labor de la iglesia, cuál era nuestra misión, nuestro llamado, y cómo debe ser el carácter de esos líderes que son llamados a gobernar y administrar la iglesia del Señor. Cómo debe ser el carácter de esos líderes, cómo identificar a los falsos maestros dentro de la iglesia. En aquel tiempo se habían levantado falsos maestros en la iglesia de Éfeso y Pablo le dijo cómo podría identificarlos. Y eso nos ayuda también a nosotros a identificar a los falsos maestros, ¿verdad? Y cómo tratar con ellos. Ahora en este nuevo capítulo, el apóstol Pablo va a tratar con asuntos relacionados con nuestro trato con el carácter o el pecado o las faltas de nuestros hermanos, independientemente de su edad, de saber identificar el pecado en sus vidas y cómo hablar con ellos. Entonces, el tema que vamos a estar mirando es cómo tratar con el pecado de tu hermano. Y yo sé que hoy ustedes esperaban un sermón libre, como lo hacemos cada domingo, primer domingo del mes, pero hoy hemos visto la necesidad de continuar con Primera de Timoteo y ustedes van a ver que en la soberanía del Señor este tema habla de la familia, pero de la familia de la fe. Así que seguimos enfocados en este mes de junio en el tema de la familia, pero en esta ocasión vamos a mirar la familia de la fe. Cuando nosotros, mis hermanos, leemos las Escrituras, nosotros vamos a encontrarnos con varias metáforas al hablar acerca de la iglesia. Por ejemplo, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que somos el rebaño del Señor. También dice que somos una nación santa, escogida, un pueblo adquirido para el Señor. Ahora, en este contexto, la iglesia es comparada o vista como una familia. Algo a lo que ya el apóstol Pablo aludió en el capítulo 3, versículo 15. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dijo que la iglesia es la casa de Dios. ¿Y quiénes conforman una casa? La familia. Una familia conforma una casa, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también habló algo acerca de esto a sus discípulos. Ahí en Mateo, le invito para que me acompañen, en Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante, Mateo 12, el Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos, estaban en una casa, el Señor les estaba enseñando, les estaba predicando el Evangelio. Y dice en Mateo 12, versículo 46, que mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera. Está hablando de su madre y sus hermanos biológicamente, hablando sanguíneamente, deseando hablar con él. Y el versículo 47 dice, y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: miren, aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo escribió: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Notan entonces, mis hermanos, el parentesco. La persona que usted tiene a su lado, a su derecha, a su izquierda, atrás, adelante, es su hermano, es su familia en la fe. Volviendo entonces a nuestro texto de Primera de Timoteo, Pablo menciona aquí 4 grupos de personas. Por un lado dice los ancianos, es decir, hombres ya de edad. También dice que hay hombres jóvenes. Por otro lado menciona mujeres ancianas y mujeres jóvenes. Entonces tenemos 4 grupos homogéneos a los cuales Pablo está haciendo alusión a Timoteo, y todas estas personas debían ser tratadas conforme a su conducta. Si el pastor Timoteo identificaba alguna falta, algún pecado o algo que no estaba bien en la vida de estas personas, él tenía el derecho y la obligación de corregir estas cosas, pero debía de hacerlo guiado bajo las instrucciones del apóstol Pablo. Hoy en día, mis hermanos, no es muy diferente. Una de las labores, y considero yo que de las labores más duras, podemos decirlo así, o pesadas que tiene un pastor, es corregir o amonestar a algún hermano. A nadie le gusta que lo amonesten, y tampoco nos gusta mucho amonestar porque es un poco incómodo, ¿verdad? Pero esto es parte del ministerio, es parte del llamado que Dios ha dado a los pastores, y Él anhela que se haga de esa manera porque Él quiere una iglesia pura. Él quiere una iglesia que no tenga pecado. Él quiere una iglesia que esté limpia para el Señor, ¿verdad? Y es por eso que el Señor ha dejado esto para los pastores también y para la iglesia también. Algo muy importante en estos textos, mis hermanos, es que si ustedes se dan cuenta, estos grupos que el apóstol Pablo menciona, aunque son grupos homogéneos, no están separados. Están todos reunidos. Están todos en la iglesia. Están incorporados en la totalidad de la congregación. Y por eso es que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos los miembros los unos de los otros. Cuando la iglesia se reúne los domingos a alabar al Señor, es bueno que nuestros hijos estén aquí con nosotros. Es bueno que los jóvenes estén aquí. No hacer un grupo aparte para ellos, con otro tipo de actividad, para entretenerlos, para que ellos no se aburran. No, dice Pablo, están aquí todos. A los jóvenes dirígete de tal manera, a las jovencitas condúcete de tal manera. Están allí incluidos. Somos todos miembros los unos de los otros. Dicho esto, entonces, mis hermanos, pasemos a considerar nuestro primer punto. En el versículo 11, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Yo he puesto como título este primer punto: no golpees con tus palabras, más bien anima. Y ahora lo van a entender por qué. Lo primero que vemos acá, mis hermanos, es que el apóstol Pablo no le está prohibiendo a Timoteo que él vaya a tratar con el pecado de su hermano en la iglesia, sino que le está dando instrucciones de cómo hacerlo. Y para esto Pablo aquí en este texto, él va a usar 2 verbos aquí, uno negativo y otro positivo. En la instrucción negativa, Pablo le dice: no reprendas con dureza al anciano. Y lo interesante de este verbo, mis hermanos, reprender, es que este verbo viene de un griego llamado epiplesio en el griego, y tiene la idea de dar una bofetada, golpear o tratar con rudeza a una persona, con las palabras que nosotros decimos. ¿Recuerdan ustedes en los requisitos de los ancianos que Pablo le dice que un anciano no debe ser pendenciero, no debe ser peleador? Eso es lo que quiere decir. Es de ahí que viene esta palabra, de la palabra epiplesio en el griego. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Pablo le está diciendo a Timoteo: no trates con rudeza a tu hermano mayor. Eso es lo que quiere decir la palabra anciano, y nosotros podemos ver esto por el contexto que nos muestra inmediato la palabra de Dios, porque luego habla de jóvenes, jovencitas y mujeres. En otras ocasiones, la palabra de Dios, al referirse a ancianos, se dirige a los pastores, pero según el contexto debemos saber interpretar a dónde nos está dirigiendo la palabra de Dios, ¿verdad?
Entonces, en este caso es ancianos de canas, a hombres mayores de edad. Y eso lo sabemos por el contexto inmediato. Entonces, ¿qué es lo que Pablo tenía que hacer, Timoteo, tenía que hacer en su trato con un hermano mayor que él? No tratarlo con dureza, no hablarle ásperamente. ¿Y por qué? Podría estar preguntando alguien. Porque si yo veo a algún viejo que se está comportando mal, yo tengo que decirle sus 4 verdades. Porque, como hemos aprendido, mis hermanos, muchas veces, en lugar de decir lo que estamos pensando, debemos pensar lo que vamos a decir. ¿Y cómo lo vamos a decir? Porque nuestras palabras pueden ser hirientes y pueden dañar a nuestro hermano. Mire lo que dice el Proverbio capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. El sabio Salomón dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Se imagina usted, mi hermano? Una palabra mal dicha, una palabra dicha con una mala actitud, una palabra que tú no pensaste antes de decirla, puede herir a tu hermano de la manera que tú te dirijas a él. Puede ser como un golpe de espada, de tal manera que los puedes destruir. Pero sigue y continúa más adelante y dice: mas la lengua de los sabios es medicina. La diferencia. La lengua de los sabios, del que medita, del que piensa antes de decir las cosas, puede ser una medicina para ese hermano y puede ser una ayuda para él. Timoteo no debía tener palabras como golpes de espada, no debía tratar mal ni violentamente al hermano mayor. Él debía tener cuidado de cómo se dirige al momento de tratar ese pecado en la vida de este hombre, de este hermano. Y es lo mismo que nosotros, todos nosotros debemos hacer, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si Timoteo no hacía esto y se dejaba llevar por la intensidad del momento y él levantaba la voz por el enojo que estaba mostrando, él no estaba mostrando un carácter manso. Él no estaba mostrando un carácter humilde en el trato con el pecado de su hermano. Entonces el mandato es que no lo trate ásperamente. Eso es lo que quiere decir en el positivo. Ahora vamos a ver en el mandato negativo que le da, dice: no reprendas, no lo trates con violencia, sino que aquí viene el positivo, le dice: exhórtalo como a padre. Exhórtalo. Aquí viene el mensaje o el mandato positivo de Pablo. Y esta palabra, exhortar, es de una palabra griega también que conocemos, que es parakaleo. Y la palabra parakaleo tiene la idea de pararse al lado de alguien para enseñarle, para sostenerle, para animarle y para ayudarle a ver su error. Y no siempre tiene una connotación negativa. Muchas veces esta palabra exhortar la escuchamos como que yo voy a exhortar a esta persona a que haga lo correcto, pero no siempre tiene este sentido. Tiene el sentido de ayudar, de animar, de alentar, de hacerle ver la falta a su hermano al cual usted va a tratar. Y esta palabra es muy usada en la Escritura con este sentido de animar y alentar. ¿Cuál es el fin entonces de la exhortación que uno debe hacer al hermano? El fin es animar al hermano que está en pecado para que él haga lo correcto, para que se dé cuenta de su error y se dé la vuelta hacia Dios y haga lo correcto delante de Dios. Ese es el fin de toda exhortación que nosotros debemos hacer. Estamos entendiendo entonces lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo y por tanto a todos nosotros, que cuando trates con el pecado de tu hermano no uses palabras ásperas, que son como golpes de espada, sino más bien que te acerques y le animes y le ayudes a él a que haga lo correcto cuando tú le veas en una falta. Cuando nosotros, mis hermanos, queremos tratar con el pecado de algún hermano, que de ya es duro, como dije al principio, de ya es difícil, complicado acercarse hacerle ver las faltas a tu hermano, cuando tú te acercas con unas palabras ásperas, inmediatamente esa persona va a poner una barrera y lo primero que va a hacer es sacar palabras para contradecir lo que tú le estás diciendo, para no escucharte. Se va a poner en modo defensa y no se va a dejar ofender por la manera que tú vienes a tratarlo. Pero cuando nosotros nos acercamos a una persona y vamos con palabras que son como medicina para sus huesos, con palabras sabias, pensadas de lo que vamos a decir, entonces esa persona te va a escuchar. Esa persona te va a atender lo que tú estás diciéndole. Y aunque le hagas ver su error, pero con palabras que son correctas, esa persona va a decir: es verdad, yo he pecado y me tengo que arrepentir. Y ahí vas a estar tú para ayudarlo, para animarlo, para exhortarlo a caminar y a corregirse del error que él ha cometido. Ese es el fin de toda exhortación, mis hermanos. Entonces, es verdad que Pablo le dio un mandato a Timoteo con toda la autoridad
apostólica de que vaya y él cierre y calle la boca de los falsos maestros. Él le dijo, tú tienes que tener un trato firme con estos falsos maestros en la iglesia. Es verdad que tú tienes la autoridad de hacerlo, Timoteo. No obstante, ten cuidado cuando te diriges a uno de tus hermanos. Ten cuidado cuando vas a corregirlos a ellos. Tienes que ser equilibrado y tienes que hacerlo con un espíritu manso. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y a modo de consejo, le da un consejo sabio Pablo y le dice que al momento de corregir al anciano, lo haga como si estuviera dirigiéndose a su propio padre. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo se acercarían ustedes si ustedes vieran una falta de su padre que tuvieran que decirle? ¿Cómo sería la actitud de ustedes al acercarse a su padre, a llamarle la atención sobre algo? Yo pienso que todos los que estamos aquí somos conscientes que lo vamos a hacer con mucho respeto, ¿verdad? Yo recuerdo la época cuando yo vivía aún bajo el techo de mis padres, y aún al día de hoy también lo sigo haciendo. El trato era de mucho respeto con los padres, era con mucho respeto. Hoy en día los jóvenes y aún los niños desde muy temprana edad le alzan la voz a sus padres, los tratan mal, e incluso se ha visto casos donde los niños alzan la mano a sus padres y el padre no tiene derecho de decirles nada. Hay países, como en Suecia, por ejemplo, donde tú no tienes derecho ni siquiera de alzarle la voz a tu hijo en la calle, porque cualquiera te denuncia y se te llevan a tus hijos. Ese niño se te puede parar de cabeza, te puede decir todo lo que quieras y tú no tienes derecho de ninguna corrección, la más mínima. Y nosotros hemos sido testigos de actitudes de niños que les han alzado la mano a sus padres. O sea, las cosas han cambiado completamente. Pero si tú que estás aquí y eres hijo o hija, sin importar la edad que tú tengas, pero especialmente ustedes, jovencitos que estáis aquí en la iglesia, porque también está dirigida esta carta a los jovencitos, si tú estás creciendo en esta cultura que no respeta a los mayores, que no respeta a los padres, que ha perdido completamente los valores y los principios, yo quiero que tú escuches lo que Dios te quiere decir a ti esta tarde. Lo que te dice tu Creador, a cual tú tendrás que darle cuentas un día cuando te despiertes en su presencia. No te dejes envolver por la cultura, mi querido jovencito que estás aquí. No escuches los consejitos que te dan tus amigos, sino escucha el consejo que te da tu Dios, tu Creador que te conoce. En Levíticos capítulo 19, versículo 32, el Señor les dio un mandato al pueblo y mire lo que le dijo ahí, Levíticos 19, versículo 32. Dice ahí, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Y firma ahí, dice, yo Jehová. ¿Quién ha mandado a que tengamos reverencia y respeto delante de las canas, hacia las personas adultas, hacia nuestros padres? Dios, nuestro Creador. Esto quiere decir que tú debes de tener respeto y consideración y honrar a los ancianos. Esto quiere decir que cuando tú estés en el bus, en el transporte y vayas sentado en un asiento y ves a un viejito que se sube, tú tienes que ponerte de pie y cederle el asiento a ese anciano. Esto quiere decir que si tú ves a un viejito que va a cruzar la calle y que está el pobre ya que no puede, tómale de la mano y ayúdale a cruzar la calle. Esto quiere decir honra a los mayores. Honra a los adultos. Cuando tú veas a tu madre, a tu padre cargado con bolsas o con cosas, ven a la ayuda de tu padre y de tu madre, porque necesitan que les ayudemos. Esa es la manera. Ahora mire lo que Dios dice de los hijos que no honran a sus padres, que no obedecen a sus padres. Escuche lo que dice aquí, en Éxodo capítulo 21, versículo 15. Éxodo capítulo 21, versículo 15 dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 21, 15. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Y algún joven puede decir, bueno, yo nunca he llegado a herir ni a mi padre ni a mi madre. Tal vez no con tus manos, con tus pies o de alguna manera física, pero muchas veces herimos con nuestras palabras. ¿Recuerdan lo que leímos antes? Que las palabras, hay palabras que son como golpes de espada. Y alguna palabra mal dicha, irrespetuosa que tú le digas a tu padre, lo puede herir también. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero continúa más adelante en Éxodo 21, versículo 17, y mire lo que dice allí. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá.
el que maldijere, una sola palabra que tú digas a tu padre y a tu madre, es contada delante de Dios como un pecado. Así que yo te animo, joven y jovencita que estás aquí, a que antes de dirigirte a tus padres, pienses la manera en que lo estás haciendo. Proverbios 30, versículo 17, dice el sabio Salomón, y yo he traído una traducción un poco más actual para comprender mejor, y dice Salomón dándole consejos a su hijo, le dice: el que se burla del papá y no obedece a la mamá, merece que los cuervos del valle le saquen los ojos para que se lo coman los hijos del águila. Eso dice la palabra del Señor en cuanto a la desobediencia de los hijos hacia los padres. Merecen morir. Y ahora tú puedes decir, bueno, yo no he muerto. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿por qué no has muerto? Porque Jesucristo aún sigue teniendo gracia y misericordia para contigo. Jesucristo sigue esperando que tú vengas a Él, traigas tus pecados, tu necedad, tu corazón, y le digas: Señor, ayúdame a honrar a mi padre y a mi madre, porque muchas veces me cuesta hacerlo. Y debemos ser honestos, y debemos acercarnos así. Entonces, notas aquí la consideración y el respeto que Dios manda y que debemos tener hacia nuestros padres y también a los ancianos, a los hombres de canas. El pastor Samuel Pérez Millos, que muchos conocen, comenta acerca de este texto y dice: Timoteo debía abstenerse de expresiones duras e hirientes con los ancianos. La reprensión al anciano ha de ser una insinuación cariñosa y un ruego tan discreto que lo deje consolado y animado a practicar el bien y corregirse de sus defectos para la gloria de Dios. ¿Cómo debes acercarte a un anciano? Con palabras mansas, con palabras sabias, correctas, para que tú lo animes a practicar el bien y para que él se vuelva de su error. Mis hermanos, Dios siempre desea de nosotros que tratemos con respeto a nuestros ancianos, que tratemos con respeto a nuestros padres. Eso es el mandato de Dios para todos nosotros. Vamos entonces ahora a considerar el segundo grupo que tenemos aquí. Dice a los más jóvenes, recordando este principio que estamos viendo sobre la familia de la fe. Y dice ahí Pablo en el versículo que hemos leído 1 del capítulo 5, a los más jóvenes, y podemos añadir aquí, a los más jóvenes no los reprendas con dureza, sino más bien exhórtales como hermanos, porque va de la mano esto también. Los jóvenes, mis hermanos, dentro de la iglesia, siempre han sido vistos como aquellos muchachitos que andan rondando los pasillos, que pasan de un lado para el otro y que muchas veces son rebeldes y que no escuchan. ¿Verdad? Muchas veces han sido vistos así los jóvenes. Muchas veces algunos han deseado que sus padres los agarren, les den con un palo y los sienten al lado como si de una estatua se tratase y que lo sienten ahí, que ese muchacho ni se mueva. Muchas veces ha sido ese el pensamiento de muchas personas. Lo triste es que estas personas no recuerdan o han olvidado ya que ellos alguna vez también fueron jóvenes y fueron igualmente desobedientes y rebeldes con sus padres. Entonces estas personas muchas veces se han dirigido a los más jóvenes con prepotencia, con gritos, los han reprendido ásperamente, sin tacto por alguna mala actitud que han visto en ellos. Y esto ha provocado que muchos jóvenes se marchen de la iglesia y no quieran volver más. Esto ha sido triste y lamentable. Pero ¿cuál es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo y también a nosotros al momento de acercarnos a los más jóvenes, a nuestros hermanos jóvenes que están aquí? ¿Cómo debemos hacerlo? Como iglesia, le dice: no los reprendas, sino anímales. Es decir, ayúdales, camina con ellos, dales tú un buen ejemplo de cómo debes conducirte, respetando tú a tus ancianos también y respetando también a los jóvenes. Dales un buen ejemplo para que ellos puedan ver, para que ellos puedan caminar contigo también, para que tú puedas acercarte a darles un consejo, primeramente que ellos vean un buen ejemplo en ti. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No los reprendas, sino anímales. Mire lo que dice Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces piensa lo que vas a decir, piensa cómo vas a actuar antes de hacerlo. Y el versículo 2 dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tú quieres que te traten, trata. Como tú quieres ser ayudado, ayuda. Como tú quieres ser animado, anima. Eso es todo, mis hermanos, lo que el Señor nos enseña. El punto acá, mis hermanos, es que así como una familia biológica, hay conflictos en las familias biológicas sanguíneas, hay conflictos dentro de los hogares muchas veces. El hermano mayor con el hermano mayor se pelea, el padre le dice algo al hijo y el hijo rebelde no quiere escuchar y hay un poco de tensión. Asimismo, en la familia de la fe pasa lo mismo. Pasa lo mismo, pero el Señor quiere ayudarnos a que nosotros podamos ayudarnos, soportarnos y podamos señalar la falta de nuestros hermanos, pero hacerlo no para criticarlo y hundirlo, sino para animarle a abandonar sus pecados, no para hundirlo más. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, si tú no tuviste un buen ejemplo en tu vida de amor de hermano dentro de tu núcleo, del núcleo de tu hogar, y tampoco tú fuiste un hermano que diste un buen ejemplo, y no, por eso no pudiste hacerlo, y hasta el día de hoy yo conozco familias que no tienen buena relación con sus hermanos. Yo sé de familias que ni se hablan con sus hermanos por alguna discusión que tuvieron hace años, luz, y no se han podido perdonar. Y tal vez no tienen un buen ejemplo de cómo hacerlo, pero yo quiero animarte por medio del ejemplo más grande y maravilloso que nosotros tenemos en la Escritura, que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor. Yo quiero animarte a leer un texto en Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5, nos anima a nosotros y a todos a mirar el ejemplo de Cristo. Filipenses 2, 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que yo soy el hermano mayor y a mí me tiene que respetar mi hermano menor. No, humíllate tú y muéstrale tú con el ejemplo a tu hermano cómo debes tratar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Jesucristo, que es Dios, el Dios eterno que estaba en el trono de gracia, se humilló y vino hasta aquí para mostrarnos ese ejemplo de obediencia al Padre, de entrega, de amor, de sacrificio, y dio su vida por nosotros, los hermanos menores, pecadores, que merecíamos la ira de Dios. Entonces miremos el ejemplo de Cristo cuando nosotros nos acerquemos a los más jóvenes. Hebreos capítulo 2, versículo 11, mire lo que dice acerca de Cristo. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, es decir, de Dios. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, cantaré himnos. Está hablando aquí de Jesucristo, que cuando la iglesia se reúne a adorar, cuando la iglesia se reúne a cantar, ¿sabe quién está aquí? Está Cristo aquí, con nosotros, en medio de nosotros. Por eso dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación cantaré himnos. Cuando nosotros cantamos al Padre, aquí está nuestro hermano mayor, enseñándonos y animándonos a cómo debemos adorar al Padre. Entonces, cuando tengas que tratar con el pecado de algún hermano y te está siendo difícil de soportar, por más duro que sea, yo te animo a que tú mires a Cristo, que recuerdes su ejemplo y entonces actúes. Amén. Pasemos entonces a considerar un segundo punto, mis hermanos. El segundo punto lo he titulado a los que apuntan, trata con respeto a tus hermanas. Trata con respeto a tus hermanas. Versículo 2 dice, a las ancianas. Y podemos añadir lo mismo. A las ancianas no las reprendas, no las trates con dureza, sino más bien exhórtalas como a madres. Y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Antes de entrar de lleno en este punto, mis hermanos, algo que nos enseña y que nosotros debemos remarcar en este texto, que ya lo mencioné al inicio, es que la iglesia está compuesta por grupos homogéneos. Ya lo dije, jóvenes, jovencitos, jovencitas, mayores, adultos. Y lo que la iglesia debe aprender es a ser homogénea en su trato también.
Es decir, que no deben haber grupos. Nosotros los adultos debemos estar con los jóvenes, juntarnos con ellos, conversar, conocerlos, y los jóvenes igualmente sentarse con los adultos, escuchar sus consejos, escuchar qué es lo que ellos hablan, el ejemplo que nos dan. No debemos ser, la iglesia no debe ser homogénea. Mujeres por un lado, hombres por otro lado, jóvenes por un lado, adultos por otro lado. No, convivimos juntos, aprendemos juntos y caminamos juntos en el Señor y con un mismo sentir. Entonces, versículo 2 dice, a las ancianas trátalos con mucho respeto como a madres. ¿Qué es una mujer anciana, mis hermanos? Es una mujer mayor a ti. Una hermana que es mayor de edad para ti es considerada como una hermana anciana. Y obviamente anciana también es una mujer que ya tiene una cierta edad, ¿verdad? Y hoy en día, hoy aquí en nuestra iglesia hay varias hermanas que son ancianas ya. Mis hermanas, que las escrituras hablen de las mujeres ancianas es una honra. Es una honra y no deberías sentirte acomplejada. Y no deberías sentirte acomplejada de esto. Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad y en una cultura que por todas partes te encuentras con anuncios que te dicen, no permitas que te vean anciana. Y te venden cremas con extractos de baba de caracol y hierbas mágicas para que tú te las apliques en tu rostro, para que las patas de gallo no aparezcan en tus ojos. Y hoy en día hay muchas de esas propagandas que quieren evitar que las mujeres envejezcan tan rápido, ¿verdad? Y lamentablemente, llevadas por esa cultura, yo he visto a muchas mujeres, incluyendo cristianas, que se han dejado llevar por esa cultura. Y que hoy en día se visten como mujeres o jovencitas de 20 años para aparentar una edad menor, para que no vean que ellas son ancianas. Pero mis hermanas ancianas, mis hermanas ya de edad que estáis aquí, el que el Señor te haya permitido una cierta edad, llegar a una cierta edad, y no voy a poner un número para no ofender a nadie aquí, el ser ancianas es una honra tener hermanas ancianas y hermanos ancianos dentro de la iglesia, porque ustedes pueden dar consejos a las más jovencitas de lo que es la vida, de cómo criar hijos, de cómo llevar el hogar. Pueden dar consejos los varones igualmente de canas, de cómo conducirse en la vida, de no cometer los mismos errores que cometimos o cometieron cuando eran jóvenes. Entonces aquí el apóstol Pablo continúa destacando esta perspectiva familiar al entrar en el tema del trato con las hermanas, y la recomendación es cuando tú vayas a hablar con una hermana mayor que tú, Timoteo, hazlo como si estuvieras hablando con tu madre, con tu madre. La madre, mis hermanos, es una figura muy importante y fundamental en el núcleo familiar, y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Mire lo que dice nuevamente el sabio Salomón a su hijo en el Proverbio 1, versículo 8. ¿Qué le dice Salomón a su hijo? Le dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Es verdad, tú tienes que escuchar a tu padre. Pero le dice también, no abandones la enseñanza de tu madre. Está considerada la madre también en el núcleo familiar. En Efesios 6, versículo 1, el apóstol Pablo, en este mandato a los hijos, les dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Cuál es el mandato que tú tienes, joven, la obligación que tú tienes en esta vida? Obedecer a tus padres. ¿Qué te demanda Dios? Obedece a tus padres en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Debes honrar a tu padre, debes honrar a tu madre también. Debes tener respeto con tu padre, debes tener respeto con tu madre. Cuando el papá no esté en la casa, mamá se queda a cargo del barco y tú tienes que saber escuchar el consejo de tu madre y no irte por allí en desobediencia. Entonces, una hermana mayor es digna de un trato respetuoso y puro, al mismo tiempo que afectuoso y fraternal. Eso es el trato que debemos tener con nuestras hermanas. La Escritura, mis hermanos, nos muestra que tanto hombres como mujeres hemos sido constituidos diferentemente. Diferentemente hemos sido constituidos. Hombres y mujeres son diferentes en cuanto a diseño. Por ejemplo, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pedro, escribiendo a los maridos, dándoles consejos, le dice,
ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer. ¿Por qué debo tratar a mi esposa, en este caso a los esposos, como a vaso más frágil? Porque es mujer. Por el mero y simple hecho que es mujer, porque Dios les ha hecho de esa manera frágiles y debemos conducirnos a ellas en ese sentido. ¿Se imaginan ustedes este texto aplicado a un hombre? Al hermano Rodolfo, trátenlo como un vaso más frágil. Se escucharía un poco raro, ¿verdad? Aunque hoy en día nosotros vamos viendo igualmente en esta cultura hombres con bastantes actitudes medio afeminadas, eso no es lo que Dios creó. Dios los creó varones y nos creó bien masculinos, y es lo que debemos mostrar, firmeza y fuerza. Pero mis hermanos, el punto es que las mujeres fueron creadas un poco más frágiles para ser cuidadas, para ser tratadas con un poco más de delicadeza. Y si son cristianas, si tú eres casado y tú tienes tu esposa que es cristiana, mire lo que dice el apóstol Pedro en el mismo versículo 7 más adelante. Le dice, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, dándole honor a tu esposa, para que tus oraciones no sean estorbadas. Es decir, que si tú tratas mal a tu esposa y no la estás tratando como un vaso frágil, por más que tú te dobles rodillas, tus oraciones no van a aplazar del plafón. Dios no las va a escuchar. ¿Se da cuenta la relación que tiene esto y lo importante? Puede notar cuán importantes son para Dios las mujeres. Es por eso que Él dejó encargado de dar estos detalles a los hombres para saber cómo tratar con ellas. Y sí, sabemos que las mujeres muchas veces son muy complicadas y difíciles. Y por eso Pedro dice, trátalas sabiamente, condúcete sabiamente con ellas. Yo a veces bromeando le digo a mis hijos, el día que nosotros entendamos por qué las pizzas se venden en una caja cuadrada, son redondas y se comen triangulitos, entenderemos a las mujeres. Les digo a veces así bromeando, porque a veces son difíciles de entender. Pero el Señor nos manda a ser sabios y a tratarlas con sabiduría y con respeto, a saberlas soportar. Gálatas 3, versículo 26, dice ahí, puesto que todos ustedes son hijos mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús se han revestido, de Cristo Jesús se han revestido. Y dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Por qué leo este texto, mis hermanos? Porque hoy en día nosotros hemos escuchado que se ha levantado un movimiento feminista muy fuerte en esta sociedad. Se ha levantado fuertemente en nuestros días y ellas andan buscando la igualdad en el trato. Queremos que nos traten por igual que los hombres. Pues bueno, yo les animaría a estas mujeres a que escuchen el Evangelio y que vengan al Evangelio, porque en el Evangelio, en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a encontrar esta igualdad. El Señor ofrece igualdad en cuanto a dignidad, igualdad en cuanto a valor, en cuanto a honra y respeto. Entonces, si tú vienes al Evangelio de Cristo, vas a recibir ese trato. Por eso aquí Pablo en los Gálatas les dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Es decir, ya no hay clases sociales, ya no hay diferencias de estándares, ya no hay diferencia entre el hombre y la mujer, todos somos uno en Cristo, somos iguales y merecemos el mismo trato y consideración. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, ¿cómo debía tratar Timoteo y cómo debemos nosotros, los varones, tratar a nuestras hermanas más ancianas? Como si fueran nuestra madre, con mucho respeto y delicadeza. De la misma manera, en nuestro trato con las mujeres más jóvenes, dice Pablo, que debe ser como tu propia hermana y añade con toda pureza. Como a tu propia hermana, pero con pureza. ¿Y por qué Pablo podría estarle preguntando Pablo a Timoteo? Por el peligro que representa caer en tentación de pecado sexual. Y esto tiene mucha importancia, mis hermanos. Mujeres jóvenes, aquí podría estarse refiriendo a mujeres solteras o vírgenes que no habían llegado aún al matrimonio. Mujeres jóvenes también podría estarse refiriendo a mujeres viudas que enviudecieron rápidamente, que sus esposos murieron, porque eso es de lo que va a hablar Pablo a Timoteo en los versículos más adelante, de las viudas más jóvenes, cómo debía ser el trato con ellas. A estas mujeres, Timoteo, trátalas como si fueran tus hermanas de sangre, con toda pureza. Esta recomendación, mis hermanos, es vital para Timoteo. ¿Saben por qué? Recuerden que Timoteo es un hombre joven,
No sabemos si él estaba casado o soltero, la Biblia no lo dice, puede que él haya sido un joven todavía soltero, pero era un hombre muy inteligente. Era un hombre que amaba a Dios y estaba en una posición de autoridad, era el pastor de la iglesia. Aparte de eso, Timoteo era griego. No solamente era griego de sangre, sino que tenía un perfil griego. Era un hombre apuesto, era un hombre simpático. ¿Se imaginan ustedes las jovencitas que estaban allí en la iglesia? ¿Con qué ojos estarían viendo a Timoteo? Diciendo, wow, este hombre joven, guapo, predicador, ama a Dios. Seguro todas le estaban poniendo la mirada a Timoteo. Y Pablo, en su sabiduría, le dice, por eso le escribe, le dice, ten cuidado de ti mismo. En el capítulo 4, versículo 16, ¿se recuerdan? Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina que enseñes, porque el corazón del hombre es engañoso. Y por eso Pablo le da estas advertencias a Timoteo. Ahora, Pablo no le está diciendo a Timoteo que él sea un amargado y que cuando se acerque una hermana más joven, él le aplique el saludo de Mr. Bean, Dios le bendiga, hermana, y él se vaya por ahí. No le está diciendo esto Pablo a Timoteo, sino que le está diciendo que la trate como hermana, con un afecto fraternal, pero con pureza, con respeto, con mucho cuidado. Y en este trato con las más jóvenes, mis hermanos, es una área donde los líderes debemos tener mucho cuidado también. No son los líderes con mucha más importancia, pero también todos nosotros, los varones que estamos aquí. ¿Por qué? Porque un trato indebido a una hermana puede abrir una puerta que conduce a pecados lamentables. ¿Escucharon bien? Un trato indebido a una hermana puede abrir una puerta que conduce a pecados lamentables. Es más, tan solo una mirada indebida puede llevarte a tener pensamientos y malos deseos en tu corazón. Mire lo que le dijo nuevamente Salomón en el consejo que le dio a su hijo en el Proverbio capítulo 6, versículo 25. Una mirada, mire lo que le dice aquí. Proverbio 6, versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, le dice Salomón, ni ella te prenda con sus ojos. Ni ella te prenda con sus ojos. Solamente con una mirada puede ocasionar algún mal pensamiento, alguna desviación en nuestra mente. Mis hermanos varones que estáis aquí, muchas de las caídas de hombres que han servido en el liderazgo comenzó con una mirada indebida con alguna hermana. Muchos han caído lamentablemente con una conversación indebida, con un gesto, con acciones inapropiadas que los sedujeron a sus pasiones en su mente y terminaron completamente pecando en contra del Señor. Hermano varón soltero que estás aquí, si es que tú eres soltero, escucha lo que te voy a decir. Al menos que tú no tengas un deseo formal y manifiesto con miras al matrimonio hacia alguna hermana soltera en la iglesia, tu trato con ella debe ser un trato con mucho tacto y cuidado, ya que si tú estás llevando tus pensamientos y deseos a otra cosa que no sea el amor fraternal con esa hermana, esos pensamientos y deseos deben ser considerados como un acto equivalente al incesto. Mira qué grave y difícil es esto. Qué fuerte es esto. ¿Y qué es el incesto? Para muchos tal vez que no sepan, el incesto es el acto sexual entre dos personas de la misma familia. Y un mal pensamiento, una mala actitud con una hermana de tu iglesia, si tú eres soltero, debe ser considerado como un incesto. Si tú no tienes miras o propósitos de matrimonio con esa hermana, no tienes que en tu corazón albergar pensamientos y cosas indebidas, porque eso es considerado como un incesto. ¿Ves por qué la recomendación de Pablo a Timoteo acá? Trátala, mírala, háblala, acércate a ella como si fuera tu hermana, con toda pureza. Ten cuidado, Timoteo. Y si tú, mi hermano, perteneces a los de mi grupo o a los que estamos felizmente casados con nuestras esposas que el Señor nos ha dado, escucha el consejo de Dios para nosotros. Ese es un texto que yo lo he meditado, lo he memorizado, lo he guardado en mi corazón y lo traigo siempre a mi mente todos los días. Proverbios 5, versículo 18, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre.
Eso es lo que nosotros los varones debemos guardar en nuestro corazón. Amar a nuestras esposas, alegrarnos con ellas y mirarlas como una amada y graciosa gacela. Y que sus caricias sean las que nos satisfagan en todo tiempo. Y el versículo 20 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ten cuidado con eso. Si tú, mi amada hermana, eres una mujer soltera, yo quiero animarte también igualmente hoy para que tú honres con un compromiso de pureza al Señor hasta que Él envíe el indicado a tu vida. Guarda tu vida, guarda tu corazón, guárdate de todo hasta que el Señor envíe el indicado a tu vida. Mis amados hermanos, mientras más elevado sea nuestro concepto de la iglesia como una familia, mayor será nuestro trato, nuestro compromiso con la pureza de guardarnos los unos con los otros. Mientras más alto sea nuestro concepto de la iglesia como una familia, mayor será nuestro compromiso de guardarnos los unos a los otros. Los hermanos varones debemos ser cuidadosos con el trato con las hermanas de nuestra iglesia. Debemos buscar maneras sabias de relacionarnos con ellas, de modo que no demos lugar a nuestros malos pensamientos y deseos. Hermanas mujeres también, sean cuidadosas con sus conversaciones y en su conducta, de modo que su trato sea siempre con pudor y con respeto. Cuidarnos unos a otros incluye también que las mujeres de la iglesia cuiden la manera de vestir. Para esto Pablo ya dio recomendaciones en capítulos anteriores. ¿Recuerdan? Pablo le dijo que la mujer debería vestirse con un corazón puro, con un espíritu afable y apacible, es decir, que la belleza sea una belleza interna más que la externa. Y esto debe ser así porque el vestir de una manera indecorosa puede llevar al hombre varón a tener malos pensamientos. Y la Biblia dice que el hombre que ha codiciado en su mente a una mujer que no es su mujer, ya ha pecado en su corazón. Entonces, en ese sentido, las mujeres deben tener una manera casta y pura de vestirse, de no provocar. Del mismo modo que un hombre mira a una mujer y la desea y es adulterio, dice, así también cuando una forma de vestir tiene la intención de ser llamativa y provocadora, allí también hay tropiezo y hay pecado. Entonces, ese es el sentido de cuidarnos los unos a los otros. Las hermanas vistiéndose con pudor, los varones tratándolas como hermanas con toda pureza. Para finalizar, mis hermanos, hoy nosotros nos hemos reunido aquí como una familia. Somos la familia de la fe, la cual Dios, nuestro Padre, ha llamado a escuchar su palabra. Y nos hemos reunido hoy como cuando se reúne una familia alrededor de una mesa y un hermano, para algunos menor, para otros mayor, con mucho amor ha dirigido unas palabras para exhortarnos y animarnos a ser conscientes de cuánto necesitamos cuidarnos los unos a los otros, de cuánto amor y pureza demanda Dios de nosotros para ayudarnos a sobrellevar nuestra vida como cristianos. No sé si usted algún día se ha puesto a pensar en esto, de que un día despertaremos en la gloria del Padre. Un día seremos una gran familia por toda la eternidad. Y nosotros aquí, mis hermanos, aunque no tengamos lazos familiares sanguíneos, nosotros somos hermanos en Cristo. Somos la familia de la fe. Y el lazo sanguíneo que nosotros tenemos con hermanos sanguíneos aquí, el día que nosotros muramos, eso se termina. Eso se va a acabar. Pero nuestra hermandad, nuestra relación como hermanos va a ser por la eternidad, para siempre. Y es por eso que debemos amarnos, cuidarnos y considerarnos. Y que no solamente cuando estemos allá en la eternidad, ya no tendremos que cuidarnos unos a otros, mis hermanos. Perdón, cuando ya estemos en la eternidad, es cuando ya ahí podemos estar tranquilos, porque es ahí donde ya el pecado se habrá acabado. El pecado ya no habrá más, ya no estará más, ya nos enseñoreará más de nuestros corazones. Pero mientras estemos aquí, cuidémonos los unos a los otros. Hermanos míos, entendamos esto. Nosotros no somos una familia que sustituya a la familia biológica, para nada. Pero nosotros somos una familia de otra naturaleza, una familia espiritual, una familia que Dios ha llamado y si permanecemos en Cristo, lo seremos para siempre. Cuidémonos entonces y animémonos cada día, ayudémonos a perseverar, a caminar juntos de la mano, a tener un buen trato el uno con el otro, considerarnos el uno con el otro, para ayudarnos, mis hermanos, a seguir poniendo nuestra mirada en Cristo, considerando el mejor ejemplo que nosotros tenemos, el cual es
nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude con esto, mis hermanos. Vamos a orar para finalizar el día de hoy. Bendito Dios y Padre, bendito Señor, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Bendito Dios, tú nos has comprado de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, Señor, para hoy, Señor amado, venir delante de ti, para llamarte Padre nuestro que estás en los cielos. Tú, Señor amado, has pagado la deuda de nuestros pecados, nos has limpiado con la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario y nos has hecho una familia, Señor, un solo pueblo, para que te adoremos a ti. Queremos rogarte, bendito Dios, que conforme al consejo de tu palabra que hemos escuchado hoy, tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a cumplir con ese rol que tenemos de hermanos mayores, bendito Dios, de cuidar, de considerar, de tratar con respeto, con reverencia a nuestros hermanos los unos para con nosotros, Señor. Ayúdanos tú, bendito Señor, con esto, guarda nuestros corazones, ayúdanos, bendito Dios, a ser puros, íntegros en nuestro trato, Señor, porque queremos glorificarte y honrarte a ti con nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos.